Saludos a todos ustedes. Qué hermoso es saber que el Señor nos tiene en su lado y Él nos ha permitido despertar para poder agradecerle y poder pedirle que encamine nuestro camino. Mi querido hermano y amigo, estamos en un día muy especial, el día de preparación, el día del cual el Señor nos permite a nosotros que vayamos a Él a través de su Santo Espíritu, poder comunicarnos con Él y llegar hasta la presencia del Señor. Cuando se haya ocultado el sol, entraremos en un nuevo día, ese día especial llamado Día de Reposo. Y tú, mi querido hermano y amigo, que quizás no sabes de este punto, el Señor nos dice en Génesis del capítulo 12, del versículo 1 al 3, que el Señor, al finalizar el trabajo que Él hizo, reposó, lo bendijo y lo santificó. Ese es el día que el Señor nos ha regalado. Pero antes de poder llegar a ese momento, quisiéramos nosotros encontrarnos con Dios en esta mañana para que Él nos lleve y nos cuide de todo peligro. Vamos a orar para iniciar este estudio. Bendito Señor, en esta mañana nuevamente te agradezco por permitirnos estar, Señor, reunidos para poder estudiar tu palabra. Señor, finalizamos una semana más, pero no quisiéramos, Señor, terminar mal, Señor. Quisiéramos ir contigo. Mis hermanos, amigos que escuchan estos audios cada mañana puedan entender, Señor, tu mensaje. Perdón, únicamente, Señor, te pedimos perdón por todas las cosas. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de orar, quisiéramos iniciar nuestro estudio. El título para esta mañana es El verdadero arrepentimiento. Vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Sí, es interesante cuando personas pueden decir que el arrepentirse es ir a una iglesia, pero nos damos cuenta que eso no es arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Vamos a ver lo que dice la pregunta. ¿Qué produce en un pecador que es sincero en su arrepentimiento? Vamos a ver, ¿qué produce? El capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 10, dice así: porque la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vuelvo a leer, dice, porque la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento saludable. Qué interesante. Cuando hay un arrepentimiento sincero, dice la palabra de Dios que produce tristeza en nuestro corazón. ¿Y por qué tristeza en nuestro corazón? Sabiendo que cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos cometido algún error, hay algo que nos acusa que nosotros no somos dignos de estar vivos. Es ahí donde produce la atracción Cristo. Y en el capítulo de Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Diciéndonos que el Señor es el que llama a la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, y Él hace la invitación. Y esa invitación nos atrae para nosotros poder declarar nuestro pecado. ¿Cómo? Diciéndole al Señor que no volveremos a pecar más. Pero ¿es el hombre capaz de no volver a pecar? De ninguna manera. Es Cristo que produce en él el arrepentimiento y que Él hace
lo que el hombre no puede hacer. En el testimonio, el libro Camino a Cristo, la página 21 dice: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Qué interesante. No hay cambio si nosotros no repudiamos nuestro pecado. Si nosotros no nos apartamos del pecado que por mucho tiempo nos ha traído mal. Dice también: hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado. Es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento ante el pecado. Tal fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero de alguna manera eso fue el remordimiento, la culpa, el miedo de lo que podía pasarle. Pero más no fue el saber que él estaba actuando mal y que necesitaba de alguien para poder sobrevivir. Todos estos personajes bíblicos demuestran cuál es el arrepentimiento sincero. Y ya el texto nos decía que el arrepentimiento produce tristeza en nuestro corazón. Esa tristeza es que el pecado nos ha hecho daño, por la cual nos queremos apartar. Entonces, la pregunta decía: ¿qué produce en un pecador que es sincero en su arrepentimiento? Produce cambio, y ese arrepentimiento hace que en nuestro corazón haya tristeza para no volver a pecar. Qué interesante. También encontramos otra pregunta que dice: ¿cómo sabremos que Dios nos perdonó de nuestros pecados? Proverbios capítulo 28, Proverbios 28, el versículo 13. ¿Qué dice? 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es interesante. Dice Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, si alguien ha pecado, si alguien ha cometido error y tienen el momento de arrepentimiento, estarán con un abogado. También nos dice en 1 de Juan 1:9 que si alguno hubiese pecado, dice que el Señor será fiel y justo si alguien pide perdón y su arrepentimiento es sincero para volver a hacer un cambio. El Señor perdonará vuestro pecado. Ahora, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 634 dice: los pecados graves tienen que ser censurados como corresponde. Qué interesante. ¿Qué es censurar? O sea, atacarlos y abandonar. Todos los hijos de Dios debieran acercarse más a Él. Entonces verán el pecado en la verdadera luz y comprenderán cuál ofensivo es para Dios. Si nosotros viésemos la magnitud de nuestro pecado, que es el alejamiento de nuestro Dios, entenderíamos que cada vez que nosotros pecamos, estamos haciendo daño a nuestro Señor, porque nuestro pecado nos aparta de Él
Dice, el testimonio claro y directo que debe vivir en la iglesia, porque en caso contrario la maldición de Dios descansará sobre su pueblo con tanta seguridad como pesó sobre el Israel debido a sus pecados. Nunca existió mayor necesidad de fiel amonestaciones y reproches que en este mismo momento. Satanás ha descendido con gran poder sabiendo que le queda poco tiempo. Está inundando el mundo de fábulas agradables y a los hijos de Dios se les encanta que les digan cosas placenteras. Se me mostró que el pueblo de Dios debe realizar esfuerzos más firmes y decididos para rechazar los asaltos de las tinieblas. Satanás viene con gran furor y trata de arrancarnos lo más preciado. Nuestros pecados tienen que ser censurados, tienen que ser abandonados para poder recibir el perdón de nuestro Señor. Algún hombre puede decir que no ha pecado, pero si nosotros dejamos que Cristo escanee nuestra vida, veremos que nuestra vida no ha sido perfecta y que nuestro pecado siempre nos ha apartado de Él. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿deseas tú encontrarte con el Señor para que Él haga de tu vida una vida mejor? Si nosotros vamos en nuestra oración, pediremos nuestro arrepentimiento sincero, ayuda para que Él venga y nos dé la seguridad de que su perdón está con nosotros. Mi querido hermano y amigo, ¿cómo está tu vida? ¿Necesitas de un arrepentimiento? ¿Necesitas confesarle al Señor que tu vida no sirve y que necesitas que Él transforme lo que has perdido, se pueda dar una oportunidad para que tú puedas nuevamente renacer? Esta es la invitación para ti de parte del Señor. No encubras tus pecados, confiésalo y abandona ese pecado para que no vuelvas a sufrir como lo has estado haciendo. Entonces la pregunta decía, ¿cómo sabremos que Dios nos perdonó de nuestros pecados? Si lo confesamos y no ocultamos ninguna cosa, sino que lo confesamos diciendo todo lo que hemos hecho. Entonces ahí encontraremos la seguridad de que el Señor nos ha perdonado. Mi querido hermano, recuerda cuál es el verdadero arrepentimiento. No es ir a una iglesia o no es llamarte cristiano, sino el cambio que vives cada día. Eso es lo que te hace un verdadero arrepentido. Que Dios pueda bendecirte en este día, que cada día, cada estudio pueda inspirarte a buscarlo tú voluntariamente. Esto solamente es un avance y gracias a Dios Él nos está ayudando para compartir estos mensajes. Quiere el Señor personas humildes que quieran llevar su mensaje. Puede ser tú. Si has escuchado su llamado, no endurezcas tu corazón. Deja que el Señor transforme tu vida y deja que Él haga de ti lo que tú no puedes hacer. Que tengas un bonito día y de antemano te deseo un feliz día de reposo. Bendiciones.